Pero bueno, vamos a avanzar en nuestro estudio acerca del tema de la oración. Y hoy vamos a desarrollar un tema que hemos titulado La oración de asombro. Así como lo oyes, asómbrate. La oración de asombro. Esta serie espero que nos haya desafiado y nos haya motivado a estar creciendo en el tema de la oración. Perdóname ser tan reiterativo, pero para aprender a orar hay que orar. A orar se aprende orando. Y doy un saludo cordial a todos aquellos que están conectados por allá desde Chile, por allá desde fuera de la ciudad, desde otros países. Un gran abrazo. Que el Señor los bendiga mucho. Dios bendiga a los pastores. Algunos ya están en modo vacaciones, que puedan renovar sus fuerzas. Pero saludo de manera especial a mi primogénita, a mi hija Paola, alguien que Dios usó hace muchos años para hacerme pensar en lo importante y lo valiosa que es la vida. Hola, hija. Hola Padre, buenas noches y buenas noches a la Iglesia, a la Gran Comisión que se conecta en todos los lugares de Colombia y también allí fuera del país. Qué bueno que estemos aquí juntos para compartir esta linda enseñanza, Pau. Y pues el tema del que hoy nos vamos a ocupar es la oración de asombro. Y quisiera que las personas que están conectadas en el chat nos ayuden a responder una pregunta. ¿Cuál es la pregunta, Pau? Bueno, la pregunta es, ¿qué cosas de la vida te parecen maravillosamente asombrosas? La repito, ¿qué cosas de la vida te parecen maravillosamente asombrosas? ¿Y a ti, Padre, qué te asombra? Bueno, a mí hay muchas cosas que me asombran. Realmente no sabría por dónde empezar. Pero creo que lo que más me ha asombrado, y perdónenme si suena un poco muy súper espiritual, pero lo que más me ha asombrado es la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo tan profundo para mí, tan incomprensible, algo que realmente me cuesta trabajo entender, que me asombra. Me asombra la manera como el Señor se revela a un joven como yo hace muchos años en una comunidad del sur de Bogotá como es Ciudad Bolívar, aún como yo lo he dicho, un ñerito, mechudito, pandillerito, amante de la violencia, de las artes marciales y otras cosas, y cómo me transforma y cómo me cambia, porque realmente yo tengo que darle todo el crédito a Dios. Aquí no fue que yo descubrí el campeón que había en mí, sino que a pesar de mí el Señor me ha ido cambiando, me ha ido transformando y me asombra ver su misericordia, me asombra ver lo que Dios puede hacer, me asombra ver las historias de vida. Este próximo 31 vamos a escuchar muchos testimonios en nuestra sede principal y me asombra ver cómo Dios cambia personas, cómo Dios transforma las vidas. Eso me parece tremendo y es la gracia. A mí me asombra la gracia. Pero a ti, hija, ¿qué te asombra? Bueno, a mí me asombra mucho la naturaleza. Realmente me asombra el cielo, los atardeceres, los amaneceres, ver cómo Dios es un artista que cada día pinta su misericordia en un nuevo amanecer. El mar me parece asombroso verlo ahí tan majestuoso, tan poderoso y tan ordenado, pero lo que más me asombra es la existencia humana, cómo se gesta allí en el vientre materno un nuevo ser. Eso me parece asombroso y bueno, creo que muchas más cosas de la naturaleza y de la vida, pero veamos si han respondido algo por el chat aquí de Facebook que te asombra en la vida. A ver, por aquí en Facebook aún no han respondido. Por allá en YouTube ya hay respuestas. Veamos. Sí, aquí en YouTube ya varias personas han dado sus respuestas. Una de ellas es Pablo Albino, allí desde Chile, la quinta región.
Y él dice, lo que más me asombra es la gracia y la misericordia de Dios. Coincidimos. Sandra Gaviria, también desde Chile, más lejos de allí, en Concepción, dice, me asombra el amor incondicional de Dios. Irma Vallejo dice, me asombra todas las bendiciones cada día. Nelly Pedraza dice, pues un Dios santo y hermoso, misericordioso. Dice que le asombra de una manera muy especial. Aquí hay muchas respuestas y realmente esas respuestas a mí también me asombran demasiado, me asombran de una manera impactante. Daisy Bustos dice, me asombran las misericordias de Dios. María del Rosario Coronado Díaz, la creación y la fidelidad de Dios. Miriam Beltrán dice, me asombra todo lo que Dios hace. Bueno, muchas respuestas a esta pregunta. Así es. Y asombroso se define como algo de lo cual tenemos o sentimos gran admiración. Así que la oración de asombro hace referencia a expresar nuestra gran admiración a Dios a través de la alabanza y trae grandes beneficios a nuestra vida. Amén, amén, así es tal cual. Pero ¿qué es asombro? Creo que la palabra asombro, aunque uno podría decir, pues yo ya entiendo lo que es asombro, la palabra asombro se define como una gran admiración, como algo que nos impacta, como algo que es impredecible. Y pues como vamos a hablar de la oración de asombro, pues tiene que ver con eso, con expresar nuestra gran admiración a Dios, quedar tan impactados y pues alabarlo, exaltarlo a Él. Cuando venía esta tarde de la iglesia allí en Patio Bonito haciendo algunas visitas, pues un motociclista, que el Señor los bendiga y los guarde, no sé por qué yo voy girando y él, digo yo, estrelló su moto contra mí. Y sobre el hecho, pues se vino a reclamarme, yo me quedé quieto ahí. Cuando me doy cuenta es que frente hay dos policías de tránsito a menos de 6 metros y vienen, lo reconvienen, lo ayudan, lo levantan y el hombre se va. Yo quedé asombrado y tuve que decir, Señor, gracias porque de alguna manera guardaste y protegiste mi vida. Realmente me asombra. Y les he dicho a la iglesia en estos días la importancia de terminar el año enfocados en lo bueno, en lo positivo, porque eso nos va a llevar a asombrarnos. Cambia la actitud y en los días que quedan, enfócate en lo bueno, no en lo malo, en lo que te amarga, no. Enfócate en lo positivo, porque eso te va a llevar realmente a asombrarte. Así es. Y el resultado de asombrarnos es la alabanza. Por ejemplo, cuando uno se asombra por el atardecer frente al mar, lo primero que hace es hablar, ¿cierto? Y dar esas palabras de alabanza y decir, wow, qué maravilloso es. Y así es la oración de asombro. La oración de asombro es alabanza a Dios. Y queremos hoy compartir con ustedes una linda oración del salmista David, que se asombraba y que era un poeta que declaraba grandes oraciones. Y está en el Salmo 139, lo vamos a estar viendo durante todo el diálogo, pero para comenzar vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice así el Salmo 139. Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda.
Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entender. Qué lindo texto, qué lindo salmo. Y realmente es una oración. Como tú lo has dicho, es una oración donde el salmista pues expresa su asombro. Y este salmo, el Salmo 139, tiene varias partes. Es una oración completa de David, pero inicia con esto que acabas de leer, una expresión motivada por el asombro de ver quién es Dios, no tanto lo que hace Dios, como hablamos en una enseñanza pasada, se enfoca más en el rostro que en las manos de Dios. En la segunda parte de este salmo, pues vamos a ver que David expresa su alabanza por las cosas que Dios hace. Y solo hasta el final de este salmo, pues David va a expresar sus peticiones. Así que esas son como las tres partes del salmo. Asombro por lo que Dios es, asombro por lo que Dios hace y las peticiones. Y es que la oración de asombro es eso, es alabar a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace, y yo añadiría una, y por lo que Él dice. Cuando leemos en la Biblia, en la palabra de Dios, algo que nos sorprende, wow, respondemos a Dios, eso es asombro, asombrarnos de la bondad, de la fidelidad del Señor. Y realmente creo que tenemos que enfocarnos en esto porque ese fue el modelo de Jesús. Cuando a Jesús le pidieron sus discípulos, enséñanos a orar, él dijo, mire, enfóquense primero en Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Enfóquense en Dios, no en sus necesidades, no en sus problemas, no, en Dios. Santificado sea tu nombre. Lo más importante es hacer quedar bien a Dios. Venga a nosotros tu reino. Lo más importante tiene que ser el reino de Dios. Jesús lo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, así en la tierra. Es enfocarnos primeramente en Dios. Y bueno, Así pues es. creo que más que asombrarnos, pues quisiera también animarles para que vean los beneficios. ¿Qué beneficios produce que al aprender a orar, en lugar de empezar todos los días, Dios dame, Dios cúbreme, Dios protégeme? ¿Qué beneficios va a traer el hecho de que tengamos esa actitud de alabar, de asombrarnos con lo que Dios es, con lo que Dios hace y con lo que Dios dice? ¿Qué podríamos decir, Pau? Sí, padre. Y es que lo que hoy proponemos a través de esta charla basada en el capítulo 12 del libro La oración de Timothy Keller es que la alabanza a Dios sea lo primero que hagamos en nuestro devocional, que nuestra oración empiece por ahí y el primer beneficio al alabar a Dios es que recibimos claridad para continuar la oración, recibimos claridad para orar. Prácticamente la alabanza motiva las otras clases de oración, pues cuanto más atención prestemos a la perfecta santidad y justicia de Dios, más fácilmente nos vamos a ver a nosotros mismos, nuestras faltas, nuestros errores. Realmente alabar a Dios en primer lugar nos va a llevar a tener un corazón sensible para que el Espíritu Santo, como lo dice la palabra, nos enseñe qué es lo que debemos pedir, qué es lo que debemos orar. Muchas veces personas dicen, yo estoy cansado de orar y no veo resultado, y a veces es porque empezamos por la queja y confundimos la oración con quejarnos ante Dios. Realmente la alabanza es poder percibir la majestad, la grandeza de Dios desde la naturaleza, desde lo que Él hace en nuestra vida, desde lo que Él dice en su palabra, sus promesas,
para realmente poder declarar todo eso con fe, con una conciencia de lo que se está diciendo, porque a veces también es pura palabrería. Se aprende, entonces, se aprenden algunas palabras, Padre, sempiterno, santo y majestuoso, pero no estamos sintiéndolo. Esto se parece mucho como a una relación de pareja, ¿no? Cuando están los novios y se hacen cartas o el novio se para frente a la novia a declamar lo que ve tan hermoso, es porque realmente hay contemplación. Así que necesitamos alabar a Dios para recibir claridad de cómo orar. Amén. Y eso me trae a la mente la experiencia de un gran profeta, el profeta mesiánico por excelencia del Antiguo Testamento, que es Isaías. En el capítulo 6, el profeta Isaías entra a la presencia de Dios y en medio de la alabanza, porque los querubines están alabando a Dios, santo, 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 pues él tiene una revelación y se da cuenta del problema que él tiene. Tiene labios inmundos, tiene un problema con la manera de hablar. ¿Quién sabe cuál era el problema de Isaías? Era chismoso, hablaba más de la cuenta, difamaba, o yo no sé, pero decía, tengo labios inmundos. Imagínese un profeta que usa la boca y con labios inmundos. Y eso le ayudó a tener claridad para que el Señor le limpiara y le ayudara. En estos primeros versículos del Salmo 139, pues lo que hace David es reconocer que el Dios único y verdadero es omnisciente, todo lo sabe, es omnipotente, todo lo puede. Mire, por ejemplo, en el versículo 6 lo que dice, conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. Y mire el versículo 7. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Pregunta el salmista. Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también estás allí. Wow. Lo que está dando a entender David con estas expresiones en esta oración tan asombrosa es que David reconoce que su existencia es posible gracias a Dios, que Él existe por Dios. Y es sin duda lo que a Él le va a dar claridad para que en la tercera parte de este salmo, pues Él presente sus peticiones. Pero ¿cuál ha sido la clave? Que Él ha empezado para tomar tiempo para contemplar lo que es Dios. Lo coloco de esta manera. Ejemplo, alguien está pasando por una crisis financiera. ¿Qué es el problema? Que nos enfocamos en el problema financiero, ahí en la deuda, en la escasez, y cuando alguien hace eso, se llena de ansiedad, de amargura, de temor, de muchas cosas. Pero si en lugar de enfocarnos en esa plata que no hay, en esa deuda que no hay, y es lo que hace que muchos ni diezmen ni ofrenden, es que no me alcanza, es que no tengo, mentira. Si en lugar de eso se enfoca en Dios y dice, wow, Dios, tú eres el dueño del oro y de la plata. Wow. Dios, tú tuviste el poder para sustentar a Israel 40 años en el desierto. Nadie murió de hambre, nadie murió de sed, nadie murió de frío. Los que murieron fue por rebeldes, por desobedientes, por no escuchar la voz de Dios. Pero nadie murió de hambre, Señor. Ese es el Dios mío, es el Dios de Elías, el Dios que en medio de una crisis pudo sostener al profeta, hizo que un cuervo le llevara comida, que una viuda pobre lo sostuviera y aun que un ángel le llevara comida del cielo. ¡Wow! Ese es mi Dios. Es un Dios que tiene el control, que tiene el poder. Es un Dios que me ama. Cuando yo entiendo eso, más fácil voy a entrar a decir, Señor, ya que tú eres así, por favor, provéeme tal cosa que estoy necesitando. Aleluya. Así es, algo muy importante para que la alabanza fluya.
al iniciar nuestro devocional es recordar lo que Dios es, lo que Él también ha hecho a nuestro favor, porque indudablemente la naturaleza humana viene cargada a la oración, con muchos pensamientos, afán y ansiedad, pero debemos de aquietar todos esos pensamientos y la mejor forma también es abrir la palabra, por ejemplo, en los salmos que nos dejó David, porque allí él hace tantas declaraciones de alabanza a Dios que nos impulsan a poder hacerlo también, unirnos a ello. Yo recuerdo en la gran crisis que pasamos del COVID con la enfermedad de Samuel, mi mente se nublaba bastante por el tema y la estrategia que Dios me dio fue esa, declamar los salmos, abrir la palabra y declarar esos salmos para enfocarme en lo que Dios es y no en lo que estaba pasando. Y pues realmente puedo testificar victoria sobre toda esa situación. Amén, amén. Yo recuerdo que parecías como ese vecino borracho incómodo porque llegabas frente a la casa y abrías tu carro y ponías el equipo a todo volumen con las canciones de la iglesia, de la Gran Comisión. Pero eso nos llenó de mucha fe, de mucha esperanza. Y pienso que el salmista David, cuando escribe, cuando compone este cántico, este salmo, pues no la está pasando bien, sino que al contrario está siendo perseguido de muerte por Saúl. Sin embargo, él mantiene su mirada, se mantiene enfocado, no pierde la calma, no pierde el control. Obviamente luchará con sus emociones, pero él alaba a Dios, al único Dios verdadero, un Dios fiel, amoroso y poderoso. Así que yo te quiero animar en este primer punto y es que no importa cómo estés terminando el año, no importa, alaba a Dios. Termina este año contemplando su belleza, su poder, su grandeza, su majestad. No pierdas esa capacidad de asombro. No te enfoques en lo malo. No te enfoques en la pérdida. No te enfoques en eso porque eso te va a deprimir, te va a amargar. Enfócate en Dios, en lo que Dios es, en lo que Dios hace y en lo que Dios dice. Aleluya. Pau, ¿cuál es el segundo beneficio de tener esta continua actitud de alabanza? Bueno, en segundo lugar, al alabar a Dios primero, recibimos sanidad para vivir. Y es que realmente nosotros somos seres integrales y muchas de las cosas que pasan a nivel emocional afectan nuestros cuerpos. Y si estamos en algún área espiritual fallándole al Señor, emocionalmente nos vamos a ver afectados. Todo esto atrae enfermedad a cualquier área y Dios quiere a través de la alabanza traer sanidad. Vemos en los siguientes versículos, del versículo 13 al 17, la declaración que hace David. La leo en este momento. Dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando lo más recóndito era yo formado, cuando lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Al despertar, aún estaría contigo. Qué hermosa declamación donde David declara que Dios mismo le hizo, afirmando su identidad en él. Pues aunque en ese entonces para muchos David era un enemigo, un blanco para asesinar, David pudo reconocer que él era creación perfecta de Dios, que él era hijo de Dios y que él era amado por Dios.
Y esa identidad fijada en lo que Dios dice de nosotros va a traer sanidad emocional. Estamos en la era de las enfermedades de salud mental y se ha vuelto natural y se ha normalizado hablar de las enfermedades de salud mental y de la necesidad de tomar ciertos tratamientos médicos, pero no nos olvidemos que por encima de todo esto, la sanidad la trae la palabra de Dios. Finalmente, son las palabras de otros, son el daño que otros han hecho con sus palabras lo que ha generado estos problemas en la mente, en el pensamiento de las personas que traen ansiedad, depresión, baja autoestima. Así que debemos de cambiar nuestro chip con la palabra de Dios. Timothy Keller, en el capítulo 12 del libro, dice lo siguiente: nuestra identidad y conducta más fundamentales están en función de lo que amamos. Así que al nosotros alabar a Dios, estamos declarando nuestro amor a Él. Y asimismo estamos recibiendo el amor que Él nos da. Y esto afecta no solamente nuestro espíritu, sino indudablemente también nuestra alma y nuestras emociones. Hoy tuvimos, Padre, la bendición de ir nuevamente al Hospital de la Misericordia a cantar la palabra de Dios a los niños enfermos de cáncer y sus familias. Y aunque han puesto ciertas restricciones para que se ore por las personas, es hermoso saber que la palabra cantada no vuelve vacía y muchas personas eran tocadas, incluso habían lágrimas en sus ojos, había un sentido y palabras de gratitud de ellos hacia nosotros, porque sabemos que esa palabra traía esperanza, traía fuerza y consuelo a las vidas. Amén, amén. Y es que el problema de muchas personas, quiero reiterarlo, es un problema de enfoque, que tienen una autoestima tan baja, que se enfocan tanto en lo negativo que es imposible que no se depriman, que no se llenen de ansiedad, es casi inevitable. Mira, y quiero resaltar una vez más el versículo 13. David dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Y mira el 14, es un versículo que yo recito de memoria todas las veces que me veo en el espejo. El 14 dice, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. ¡Wow! Hay gente que a veces me ve y dice, ay, usted se quedó calvo y están esperando que yo iba deprimido, afligido. Ay, sí, ¿qué voy a hacer? Yo soy feliz de ser lo que Dios quiso que yo fuera. Porque según este salmo, en el libro de Dios estaba escrito que pasara lo que pasara, iba yo a terminar así y yo estoy feliz. Soy una obra maravillosa de Dios y lo sé bien. No estoy frustrado, estoy contento, feliz porque soy una mente brillante en todo el sentido de la palabra. Cuando yo entiendo esto, yo me libero. Yo no estoy con traumas ni con complejos. Ay, que me engordé. Ay, es que mire, es diciembre y estoy todo gordo. Es mejor ser feliz que ser flaco. Bueno, los que son flacos, pues disfrútenlo también. Pero si a mí me toca engordarme, pues yo me engordo. ¿Qué puedo hacer? Muchos viven mal emocionalmente, enfermos, hasta físicamente, por ese problema, porque no se han dado cuenta de la obra de Dios, de lo que Dios es, de lo que Dios hace. Muchos no son capaces de perdonar o de perdonarse a sí mismos. Yo he visto últimamente, estando reflexionando sobre la vida, que hay dos cosas tenaces que afectan a muchos y aún de manera especial cristianos, y son la culpa y el resentimiento. ¿Qué es la culpa? La culpa es ese sentimiento negativo porque yo le hice daño a alguien y no me puedo perdonar, estoy vivo culpándome. ¿Yo por qué hice? Pasa la página, confiesa tu pecado,
pide perdón, si puedes restituir, restituye, pero no te sientas culpable, eso no te hace bien. Y el otro es el resentimiento, el vivir mal porque alguien me hizo daño, no, ni culpa, ni resentimiento, perdona, enfócate, pasa la página. Yo en mi vida tengo que reconocer que hiero a personas, pienso yo la mayoría de veces sin darme cuenta, pero lo hago. Lo que yo hago es pedir perdón, tratar de sanar, pero a veces personas no lo hacen y viven amargadas conmigo, pero en mí ya no hay culpa, yo ya hice mi parte. Y resentimiento tampoco. Sé que muchos me han querido hacer daño, hablan mal de mí, hablan pestes, pero yo vivo tranquilo, vivo feliz porque estoy adelante con el Señor y el 2024 lo puedo y lo voy a empezar y voy a seguir siendo una persona sana emocionalmente. ¿Qué puedes decir de esto, Pau? Amén. Que la alabanza a Dios nos sana cuando trae ese ingrediente principal de la gratitud. No hay alabanza sin un lenguaje de gratitud. Entonces debemos de aprender a agradecer a Dios en primer lugar en nuestras oraciones. No ir primero con la queja, con la lista de pliegos y peticiones, sino agradecer. Hasta la persona más de malas que piense que Dios no ha hecho nada por ella, podría leer ese salmo y decir, wow, Dios me creó allá en el vientre de mi madre y me hizo y me formó y me dio la visión, las facultades que tenemos físicas y somos complejos y somos maravillosos. Entonces, tenemos por lo menos una razón por cual agradecer. Obviamente son más, porque además de todo lo que Dios ha hecho, en la palabra nos ha dejado promesas. Y hay promesas para la iglesia de Cristo y hay promesas que Dios ha hecho específicamente para cada miembro de la iglesia. Qué bueno que tú puedas agradecerle al Señor porque Él cumple sus promesas. Y hablando de promesas cumplidas, estamos llenos de gratitud como familia porque Dios cumplió una promesa sobre nuestra casa, específicamente sobre la vida de mi hermana, y es que Él le iba a dar una hija. En el caso personal, Dios me permitió en varias ocasiones ver a mi hermana con su hija en brazos, ver a la niña alimentándola y yo no entendía porque frente a un diagnóstico de no poder tener hijos no era fácil, pero el Señor da las promesas y las cumple. Amén, amén. Y celebramos eso. El pasado domingo estábamos muy felices, con lágrimas de alegría, porque con la ayuda del Señor vamos a tener en esta familia una niña que se llama Sara Victoria. Pero vamos a ir avanzando y es que en tercer lugar, cuando tú decides asombrarte y en la oración tener un buen tiempo, no para cantar canciones, lo cual no es malo, si eso nace, pero que no sea en modo automático, pero para alabar, para enfocarse en Dios, en lo que Dios es, en lo que Dios hace y en lo que Dios dice. En tercer lugar, vamos a recibir seguridad para avanzar. ¿Y qué mejor que estamos en este tiempo de transición donde con la ayuda del Señor vamos a pasar del 2023 al 2024, saber que la oración nos da esa seguridad, la seguridad para avanzar? Y miren, por favor, lean conmigo los versículos 19 al 24. Dice el salmista, oh Dios, wow, esto se pone complejo. Si tan solo mataras a los malvados, si de mí se apartara la gente sanguinaria, esos que con malicia te difaman, enemigos que en vano se rebelan contra ti. Y mire lo que dice, ¿acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y me repugnan los que
te rechazan. Mira el versículo 22 lo que dice. El odio que les tengo es un odio implacable. Los cuento entre mis enemigos. 23. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Aleluya. Lo que podemos ver aquí es que David no la está pasando para nada fácil. Pero a mí me asombra esa oración que hace David, porque David no dice, ay Señor, aquellos que me están haciendo mal, bendícelos, dales cosas lindas. No. Ay, David en medio de su crisis dice, Señor, quiero que te levantes y quiero que les des duro por la cabeza. Quiero que trates con esa gente que no se quiere arrepentir, que no respeta las cosas que tú has establecido, Señor, haz algo. Wow. Porque es que en este salmo de David no solo fue cuestión de palabras, sino que de manera especial hay un compromiso de David. David está comprometido con Dios, comprometido con la honra de Dios, con la santidad de Dios, con la reverencia a Dios y pide que Dios intervenga, pues para que los enemigos no le sigan haciendo daño a su proyecto, pero también le dice, Señor, examíname, ayúdame en esta situación a examinarme y a corregir lo que tengo que corregir para que yo no me desvíe de ti, Señor, ayúdame. Esas son las peticiones de él. Lo que David dice es, yo aquí no me voy a estancar, yo voy a avanzar. Como lo decía hoy en el podcast de Entre la Vida y la Biblia, tenemos que mirar al pasado, no para quedarnos allí, pero sí para aprender de él, para alabar a Dios, para corregir cosas y poder avanzar. Avancemos, Pau. Así es. Alabar a Dios debe ser respaldado por una conducta que marque la diferencia de aquellos que hacen el mal. David tiene unos enemigos, pero que son hombres que se han declarado enemigos de Dios. Y David está diciendo, yo no me junto con ellos ni hago lo que no te agrada, no me voy a congraciar. Y es que no hay nada más incoherente que una oración llena de palabras de alabanza, pero una conducta que no agrada a Dios. Y nosotros debemos de avanzar en la santidad al vivir realmente en integridad. Es la única manera de ser realmente adoradores. Ser adorador es un estilo de vida y comienza por la oración, porque cuando nosotros oramos y alabamos, le estamos dando al Espíritu Santo control sobre nuestra vida para que Él tome nuestra voluntad y nos lleve a obrar esos cambios en nuestro carácter y a alinearnos al propósito de Dios. Y una actitud humilde, porque David dice, Señor, examíname. Y la alabanza debe llevarnos a la humildad. Padre, ¿en qué puedo mejorar? ¿En qué estoy fallando? Y eso es lo que nos va a dar la seguridad de tomar decisiones en la vida. Dice la Biblia que con el orgullo viene la caída. Debemos de tener mucho cuidado de volvernos unos expertos fariseos orando con palabrería muy bonita, pero no poner en práctica la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de ser vivida en nosotros para que esa oración de alabanza realmente tenga sentido. Amén, amén. Bueno, ya tenemos que ir cerrando. Y pues yo quisiera concluir de mi parte diciéndoles, amados, cada día de su existencia, empiecen enfocándose en Dios, no en sus problemas, no en sus carencias, no en lo que otro te hizo, no en el daño que otro te hizo, no.
Enfócate en Dios, enfócate en lo que Dios es, en lo que Dios hace, en lo que Dios dice. Recuerda, Dios tiene el poder, tiene el control, tiene un plan, nos ama y nos va a sacar adelante. Pavo, ¿alguna frase final, algún comentario, la frase de cierre? Y pues cierra orando en esta noche para que esta iglesia desarrolle esa capacidad de alabar a Dios de manera continua. Bueno, como conclusión es que una oración llena de alabanza nos va a llevar a tener claridad, sanidad y seguridad en la vida. Y la frase de cierre sería, una vida de continua alabanza mantiene firme la esperanza. Una vida de continua alabanza mantiene firme la esperanza.